Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo. Es un honor saludarle. Hoy vamos a conversar de economía. Vamos a sacar adelante algunas dudas acerca de la situación económica de nuestro país, la inflación famosa importada que tenemos de otros lados. Vamos a hablar también acerca del IBM de la Caja de Seguro Social y el impacto que puede tener en la economía y en el fisco si esto no se arregla o se soluciona de alguna forma inmediata. Para esto nos va a ayudar el economista Ernesto Bazán, a quien tengo el honor de presentarle en esta ocasión. Gracias, don Ernesto, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá, de verdad. Don Ernesto, bueno, para hacer un pantallazo más corto y empezar la entrevista dando una perspectiva de lo que nos espera este año en materia económica, si para usted también los índices de crecimiento coincide con ellos, que bueno, son de una cifra, no sabemos si son 8, 7 o 6, en realidad según la óptica con que lo miren y el optimismo que lo vean, ¿verdad? Pero me gustaría entender cuál es su análisis breve sobre las perspectivas de este año, nada más para arrancar. Sí, una de las cosas que nos hemos acostumbrado a analizar es ver el crecimiento del PIB, ¿no? Sí. Ahora, el crecimiento del PIB no necesariamente lo siente el ciudadano de a pie. Así es. Por eso yo propongo que le pongamos una mirada a la tasa de desempleo. Sí. Porque la tasa de desempleo es un mejor indicador de la capacidad de gasto que pueden tener las familias, su capacidad adquisitiva. Cuando nosotros hablamos de crecimiento de PIB, tenemos dos efectos importantes. Primero, tenemos un sector minería que hace 3 años representaba el 2% de todo el PIB y hoy en día está representando el 9% y probablemente va a pasar del 10%. Entonces, tenemos un nuevo sector. Eso está explicando gran parte del crecimiento del PIB, en primer lugar. Y en segundo lugar, como tú sabes, tenemos un efecto rebote porque en el año 2020, que fue el año de la pandemia, muchos negocios estuvieron cerrados, algunos están reabriendo gradualmente, los hoteles están recuperando un poco, pero eso no significa nuevas contrataciones. Claro. Entonces, el crecimiento económico no necesariamente impacta en un mayor nivel de empleo. En pocas palabras y en buen panameño, no se siente el crecimiento económico. Este año podríamos estar entre un 7 a 9% de crecimiento de la economía en el año 2022, pero como digo, tal vez esa es la fotografía que no tenemos que ver. Claro. Lo que tenemos que ver es cómo está el sector laboral. Ok, vamos a hablar del sector laboral. Ahorita mismo hay más o menos 400,000 personas que no tienen empleo y otras tantas miles que me atrevo a decir, no sé, son 600,000 o 700,000 que están en el sector informal, golpeados por la pandemia, que decidieron abrir algún emprendimiento propio, pero no necesariamente esto les ha dado el mismo ingreso que tenían cuando conservaban un empleo, etcétera. La creación de empleos se hace a través de la inversión privada, más que todo. Yo estoy casi segura que usted coincide que el gobierno no es un generador de empleos, más bien es la empresa privada. Puede ser local o extranjera. ¿Hay ambiente en la empresa privada para invertir en el país? Bueno, no del todo, porque recordemos que el sector privado está muy golpeado, sobre todo algunos sectores que han sido el impulso de la economía panameña, el sector construcción, el sector inmobiliario, el sector consumo, el sector comercio minorista, el sector turismo, son sectores que están muy golpeados y no están en condiciones de aportar a una inversión que genere empleo. Pero sí es cierto, en mi opinión, que el Estado puede tener un rol indirecto de generación de empleo. No contratando burócratas, esa no es la forma, pero un rol indirecto a través de la inversión en infraestructura, ¿no? Es decir, en obras, en megaobras, en carreteras, hospitales, puertos, puentes, líneas de metro, ¿no? O sea, creo que de esa manera puede dinamizar porque va a generar un efecto en cadena en otros sectores y se va a convertir en un impulso para la inversión privada, porque al generarse esa demanda de gran magnitud, el sector privado
va a visualizar que va a poder hacer negocios y por lo tanto van a invertir y se va a generar empleo, como ya sucedió hace algunos años. Son empleos mientras que dura la obra. Bueno, no necesariamente, porque, digamos, eso ayuda a aumentar los niveles de negocio. Es decir, empresas que ya existen ahora tienen mayor capacidad de venta. Sí. Y al tener mayor, digamos, demanda de alimentos, de transporte, ¿no? En fin, de todos los sectores indirectos relacionados con la construcción de obras, lo que va a pasar es que las familias van a tener una mayor capacidad de gasto. Y esa mayor capacidad de gasto se va a convertir en la chispa que se necesita para volver a encender la economía. ¿Pero cuánto falta para eso? Y en realidad, ¿a dónde vamos a quedar con la tasa de desempleo a fin de año? Si ahorita mismo o en diciembre pudo estar calculada según, no sé, según la Contraloría hizo una encuesta que arrojó 14%. 11.3% fue la cifra que arrojó, pero es una encuesta telefónica que tiene mucho margen de error. Mucho margen de error. Un año antes estaba en 18, ¿no? Sí, llegó a estar en 18. Yo prefiero tener la referencia que usted dio al inicio de la entrevista. 400.000 personas sin empleo. Eso está representando para una población económicamente activa de 2 millones aproximadamente un 20% o más de un 20%. Entonces, esa cifra del 11.3% pues puede resultar un poco engañosa, porque cuando llaman por teléfono y preguntan si la persona está ejerciendo alguna actividad remunerada, pues obviamente sí hay personas que algo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que veremos a fin de año con esta tasa de desempleo, cualquiera que sea? Bueno, yo creo que se va a mantener cerca del 20% si las cosas siguen a este ritmo. ¿Ritmo? ¿Qué significa? Que el gobierno no ejerce una labor de inversión pública en grandes obras que activen la demanda. Pero entonces, ¿la empresa privada qué va a ejercer? Es decir, todos estamos recargados en el gobierno. La empresa privada, por el momento, está golpeada. O sea, hay algunas empresas que probablemente están bien, pero están muy, muy golpeadas por el efecto de la pandemia. Entonces, de alguien tiene que venir esa iniciativa y lo ideal es que sea de gobierno. O sea, es así como se ha reconstruido países. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos después de la crisis del 29. Pero se está dejando todo en manos de un gobierno que está prácticamente endeudadísimo hasta la zapatilla. El problema con la gestión económica del gobierno es que tienen demasiados gastos y hay mucho despilfarro. Entonces, se gasta mucho, se gasta mal, y eso no permite que se puedan hacer las inversiones, porque del presupuesto que tú tienes, si estás gastando demasiado, no te queda mucho espacio. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer un gobierno responsable es reducir los gastos. ¿Para qué? Para que haya un espacio para generar inversiones, ¿no? Porque tomar más deuda no es lo más responsable actualmente. Vamos a hablar de esto un poquito más a fondo en el siguiente capítulo del programa, en el siguiente bloque, y no se vaya. Una breve pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hace un momento hablábamos con nuestro invitado Ernesto Bazán acerca de la capacidad del gasto del Estado y de inversión, tomando en cuenta que se está, tal vez podríamos decir, recargando en el sector público una de las inversiones principales para reactivar la economía del país. Le hago una pregunta: ¿por qué el gobierno está empeñado en no bajar la planilla? Bueno, desde el punto de vista económico no hay una respuesta razonable. O sea, a mí me parece que son razones políticas por las cuales no se rebaja la planilla. En el año 2020, la planilla estatal subió en aproximadamente 250 millones de dólares. Y en el año 2021, pues aproximadamente de un año a otro, adicionalmente en más de 300 millones o cerca de 300 millones de dólares. Eso significa que cada día que pasa, a los panameños les está costando más de $1 millón, quitando los domingos y los feriados, más de $1 millón
adicional, o sea, de mayor pago en cada día que está pasando la planilla estatal. Es un juego político. O sea, más de 1 millón no es lo que le cuesta la planilla, es el aumento de la planilla. O sea, de hoy para mañana, todos los panameños tenemos que pagar más de $1 millón de aumento en planilla. Eso es lo que ha pasado en el 2020-2021. Bueno, son cifras bastante altas. Preocupantes. Y preocupantes. Ahora, con este estado, en la situación de las finanzas públicas actuales, ¿qué espacio hay para el margen de inversión? Bueno, muy poco margen porque el país ya está con niveles de endeudamiento, o sea, relación deuda sobre PIB superior al 60%. Mejor dicho, tiene un nivel de endeudamiento que es uno de los más altos del grupo de países en donde se segmenta Panamá. Y los aumentos de deuda pueden terminar perjudicando al país porque perderíamos la calificación de riesgo que tenemos. Entonces, pero hay países que están endeudados mucho peor con la pandemia. O sea, de que nos podemos endeudar más, sí nos podemos endeudar más. De que es lo más responsable, no es lo más responsable. Okay. Lo responsable sería, primero, bajar los gastos. Después, se puede realizar un plan de inversiones muy agresivo. Incluso se puede tomar algo más de deuda para... ¿Por qué? Porque existe el concepto de deuda buena y deuda mala, ¿no? Entonces me gustaría brevemente explicarlo. Deuda mala es la deuda que se usa en gastos innecesarios. Sí, para pagar la planilla, por ejemplo. Por ejemplo. No es que sea innecesaria el personal del Estado, pero en la cantidad en lo que estamos hablando ahora. Sí, pero o digamos, en otros gastos de funcionamiento. Podemos dar muchísimos ejemplos, ¿no? Pero son gastos poco eficientes y poco beneficiosos para la sociedad. Tomar deuda para eso se llama deuda mala. Y existe la deuda buena. La deuda buena para construir una línea de metro que le ahorre a la gente tiempo, porque tiempo es dinero, que le mejore el bienestar, sí, con infraestructura donde se construyan hospitales, donde se construyan nuevas escuelas. Eso beneficia a la sociedad. Eso, además, tiene un efecto de durabilidad. Eso es lo que se conoce como deuda buena. Entonces, hay que reducir los gastos para poder tomar, digamos, impulso en la inversión y sí cabe la posibilidad de tomar deuda para deuda buena. Sí, ahora, además de eso estamos enfrentando otro problema grande que es la reestructuración financiera del programa de invalidez, vejez y muerte, o sea, el IBM de la Caja de Seguro Social. Tenemos como una charla que anduvo y después han dejado el diálogo, pero lo que más he percibido por parte de funcionarios del gobierno de alto nivel es que están tratando de trabajar en algún parámetro de algunas medidas que se implementen en el próximo gobierno. A mí me gustaría entender, bajo su óptica, qué tan urgente es, en números, hacer las medidas paramétricas y en qué años. Ok. Para mí es extremadamente urgente dedicarnos a resolver el problema de este fondo, que es el de beneficio definido, porque el fondo está quebrado. ¿Qué significa eso? Significa que va a llegar el día en que no va a haber dinero para pagarle cheques a los pensionados. Sí. O sea, estamos realmente, claros, y lo vamos a tener probablemente dentro de 2 años. Así como a veces no hay dinero para pagarle a las enfermeras, ese mismo problema lo vamos a tener con los jubilados si no hacemos nada. Entonces, tenemos que prestarle atención. Y no necesariamente el problema viene por el lado de las medidas paramétricas, porque se ha convertido en una gran discusión que sí o que no. Entonces, mi opinión de economista independiente es que lo primero que hay que hacer es crear una unidad, una Caja Nacional de Pensiones, que se encargue de manera exclusiva y con parámetros sumamente profesionales de administrar las pensiones de los jubilados de este país. ¿Qué significa ese término, Caja Nacional de Pensiones? Caja, que solamente se dediquen a administrar pensiones. O sea, usted quiere separar los oficios médicos y administrativos de la Caja. Perfectamente. O sea, eso pasa en todos los países de Latinoamérica. ¿En qué va a cambiar si va a ser el mismo personal que lo maneja? Primero tienes una oportunidad de crear una nueva entidad con nuevos parámetros. Hoy en día la Caja de Seguro Social se ha convertido en un botín político. ¿Y qué te dice que lo que vas a proponer no sea igual? Porque le pones nuevas leyes. Como por ejemplo, una contratación en el Canal de Panamá, por ejemplo, que tiene leyes especiales
no es tan fácil nombramientos de poder hacer nombramientos políticos en el Canal de Panamá. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Sí. Segundo, por especialización. Entonces, estamos pretendiendo que una misma junta directiva, que además tiene pues que es un Frankenstein, ¿no? O sea, porque ahí se ha tratado de complacer a todos en la conformación de la junta directiva. O sea, lo que necesitamos es una junta directiva que conozca de pensiones. Y podremos tener otra junta directiva que conozca de salud. Pero eso no arregla que no haya dinero. Eso nada más eso lo no reforma arregla, no. administrativamente. Correcto, pero ese es el primer paso. Ahora viene el segundo paso. O sea, supongamos que tenemos el terreno bien acimentado para poder construir un nuevo modelo de pensiones. ¿Qué cosa es lo que nosotros necesitaríamos? Lo más importante es que ese nuevo modelo tenga sostenibilidad. O sea, lamentablemente hemos usado mucho el término solidaridad y lo hemos confundido con irresponsabilidad. ¿Sabes por qué estamos en este problema actualmente? Porque en el año 2005, cuando se hizo la reforma anterior, ¿no? Se sabía que iba a existir este problema, se creó, se dejó vivo un fondo, que es el fondo o el subsistema de beneficio definido, ¿no? Y se dijo, eso que lo paguen después y que lo paguen otros, ¿no? ¿Y con qué dinero? Ya veremos. Y ya en ese momento se sabía que iban a faltar fondos. O sea, eso mismo tenemos que cortarlo de raíz. Y eso se puede cortar de raíz. Entonces, hemos confundido el término solidaridad porque solidaridad es que las personas que más tienen colaboren con los que menos tienen, ¿no? Los de menos ingresos, porque pueden llegar a tener una pensión que no les alcanza para lo básico y lo mínimo, ¿no? Entonces, eso es solidario. Pero no es solidario decir, estas pensiones, ¿cómo las vamos a pagar? Que lo pague la siguiente generación. No, eso no es solidario. Ernesto, eso está claro, pero yo quiero entender qué medidas paramétricas son las que se deben hacer o si no se deben de poner como lo han sugerido algunos sectores. Las medidas paramétricas, en mi opinión, tienen que ser flexibles. Y paso a explicar. Primero, el sistema de pensiones tiene que basarse en un sistema de ahorro individual. Y ese sistema de ahorro individual tiene que tener un suplemento que ayude a las personas que llegan a tener pensiones dentro del grupo de las más bajas, ¿no? Con un umbral que se tiene que establecer. Ese es el sistema ideal. Ahora, ¿qué va a pasar con el tremendo desorden que existe y que no sabemos, tú, yo, cuánto tenemos en nuestra cuenta individual de la Caja de Seguro Social? Bueno, ahí el gran trabajo es hacer una estimación que el Estado haga un único aporte para cubrir todo el déficit del Fondo de Beneficio Definido, todo el déficit actuarial del subsistema de beneficio definido, y que además haga una estimación como si todos nosotros hubiésemos estado, o sea, aportando porque han perdido el control de cuánto tienen y luego, a partir de eso, las pensiones se convierten en cuentas individuales. A ver, espérate, porque eso hay que desmenuzarlo más adelante y va a ser después de este corte. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Estábamos hablando del IBM. Me estaba diciendo usted que el gobierno o el Estado haga un único aporte del déficit actuarial. Eso puede ser miles de millones de dólares. Va a ser ¿De dónde lo vamos a sacar? Va a ser por miles de millones de dólares. ¿Y de dónde lo sacamos? Bueno, ¿más deuda para pagar eso? Vamos a tener que incurrir en deuda porque es dinero que debemos. O sea, es dinero que le debemos a los pensionados, a los futuros jubilados. O sea, el país lo tiene que pagar. Lo que pasa es que lo ha administrado mal. Y nadie quiere ver ese problema. Sí, pero me parece que el Estado, o sea, por una mala administración terminamos pagando todos. Eso es ridículo. Exactamente, por una mala administración terminamos pagando todos. Entonces, lo que hay que hacer, primero, es evitar que ese problema se vuelva a repetir. ¿Cómo? Con un sistema de ahorro individual, que no vuelva nunca más a comprometer los recursos fiscales. Como aquí tenemos la consecuencia de que en los años anteriores no se administró adecuadamente las pensiones, tenemos que romper el chanchito, romper la alcancía, como se dice. ¿Para qué? Para poder
cubrir ese déficit de una sola vez y a partir de ahí iniciar un nuevo modelo de pensiones. No sé si me gusta esa idea de que el gobierno tiene que cubrir el déficit actuarial. Entonces pero bueno, no le vamos a poder pagar a los jubilados. Entonces no hacemos medidas paramétricas tampoco. Bueno, cuando tenemos un sistema de ahorro individual, las medidas paramétricas pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el que se quiere jubilar temprano, que se jubile temprano. Con lo que tiene. Con lo que tiene. Ya Entonces, le diremos, usted se quiere jubilar ahora, tiene 55 años. Es como una cuenta navideña. De ahorros. ¿No? Es como una cuenta navideña. Si tú ahorras los 12 meses, pues tienes un mejor ahorro. Si no, no. Bueno. Hay otros temas importantes que no quiero dejar pasar en este programa y es la inflación. Mira, Ernesto, en Estados Unidos la inflación se calcula para que fin de año puede estar en 5%. Por ejemplo, en ese país, no sé si ya Estados está en Unidos ya está en 7.5% ahora. Es y correcto. creciendo. Exacto. Pero la nuestra, imagínense que siendo un país que usa el dólar, la tenemos en 2%. 2.6 al cierre de diciembre. No está mal. No está mal, pero hay que ver lo que se viene. Lo de otro. Ahora, está mal comparado con otros años, que es prácticamente de 0.5 nuestra inflación. ¿Cómo se va a controlar este problema? Bueno, Panamá, al no tener un banco central, no tiene control de la base monetaria. Ok, ya eso está Por claro. lo tanto, Panamá es un tomador de consecuencias, ¿no? Y eso va a significar que los alimentos nos van a costar más, el combustible nos va a costar más y que tenemos que encontrar una forma de defendernos. ¿Qué cosa es lo que yo no recomiendo? Control de precios. No recomiendo control de precios porque eso no detiene nuevos controles de precios adicionales, controles de precios. Eso no detiene la subida y además genera escasez, ¿no? Entonces, lo que ahí tenemos que hacer es cambiar un poco las personas, nuestros parámetros de consumo, porque vamos a sufrir con la inflación, vamos a sufrir además con las tasas de interés, que cuando hay inflación las tasas de interés se elevan y por lo tanto tenemos que pagarle una mayor cuota a las entidades bancarias. Y lo que tenemos que hacer es reformular nuestros gastos, así como estoy recomendando que el gobierno reduzca los gastos innecesarios, las personas también tenemos que reevaluar nuestros presupuestos, ordenar prioridades y en algunos casos ajustar los cinturones porque los gastos de algunos rubros van a ser... Si no tenemos plata. Bueno, ¿Qué tanto más vamos a ajustar si lo que tenemos lo tenemos para vivir? yo sé que estamos en una situación difícil, pero pues es lo que toca, porque no tenemos un margen de gestión para poder controlar la inflación. El país no puede controlar la inflación. O sea, el gobierno no puede controlar la inflación. Es un país tomador de inflación. Estamos heredándolo. Así es. Ahora, y además no tiene margen de acción. Dependemos entonces que Estados Unidos controle su propia inflación. Para poder reducirla. El mundo, porque no es solo Estados Unidos, por el dólar es mundial. Estaba hablando yo, ¿no? Es mundial. La inflación, o sea, el precio del petróleo no solo depende de Estados Unidos. Es verdad. Es peor lo que viene ahora si es que se desata un conflicto internacional entre Rusia, China, Ucrania y el occidente junto a Estados Unidos. Sí. Hay informaciones, ambiguas de que sí, que no. Esto está desatando ya un alza en el precio del petróleo. Sí. Y muchas especulaciones. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer Panamá en ese sentido? ¿Debería de prepararse de alguna forma ante un posible conflicto? Bueno, a ver, estos temas que estamos conversando de la inflación y del precio de la subida de los precios de los alimentos y del combustible y de los bienes en general, va a significar que si se da o si empeora la tensión entre Rusia y Ucrania y entre los países de la OTAN y todos los que quieran intervenir, nosotros vamos a pagar la factura cara. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el precio del petróleo se calcula que podría llegar a un rango entre 150 a $200 el barril. Incluso podría pasar los $200 el barril. No nos olvidemos que Rusia es el país número 1 de exportación de gas natural en el mundo y es el número 3 en producción y en exportación de petróleo en el mundo. Al darse un conflicto armado, es
es obvio que Es van a haber inminente que va a bloqueos, subir, van a sí, haber bloqueos, y esos bloqueos van a reducir el intercambio y el comercio, y por lo tanto va a haber escasez. Al haber escasez, los precios van a subir, y nosotros somos tomadores de precios. Entonces tenemos que prepararnos frente a eso. ¿Y si compramos reservas de petróleo? Podemos comprar reservas digamos, podemos hacer algunas compras futuras, ¿no? Pero eso, sinceramente, sería especulativo, Bueno. ¿no? Porque estaríamos apostando a que va a haber un conflicto de todas maneras, ¿no? Lo cual, la verdad, yo pienso que es casi inminente, pero Eso es no un dejaría de problema ser inmenso. especulativo. Eso va a ser un problema grandísimo. Se me acabó el tiempo, don Ernesto. Gracias, De Gracias verdad. a ustedes por la Gracias por invitación. sus ideas y por sus aportes, por Gracias. este vistazo rápido de la economía nacional y también en cuanto al conflicto en Europa, que esperemos que no escale a más. Gracias a usted. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Polígrafo de la Estrella de Panamá.